Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a recapitular el tema función cuadrática. Primero, una función cuadrática es una función de segundo grado de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, en donde ax al cuadrado corresponde al término cuadrático, bx corresponde al término lineal y c pues corresponde al término independiente. Vamos a considerar también que los valores de a, de b y de c puede ser cualquier número real, pero la condición es que a siempre sea distinto de 0. ¿Por qué razón? Si a fuera igual a 0, el x cuadrado no estaría presente, por ende, no estaría hablando de una función cuadrática. Ahora bien, vamos a revisar algunos ejemplos para saber cómo puede estar representada cualquier función cuadrática. Primero, en su forma completa, f de x igual a x cuadrado más bx más c. Un ejemplo puede ser f de x igual a menos 3x al cuadrado más 2x más 5. Otro ejemplo, f de x igual a x cuadrado más bx, es decir, en una función cuadrática puedo tener solo el término cuadrático y el término lineal, no deja de ser función cuadrática. El ejemplo puede ser f de x igual a 6x al cuadrado más 5x. Y un último ejemplo, f de x es igual a ax al cuadrado. El ejemplo puede ser f de x igual a 2/3 de x al cuadrado. Podemos observar que todos estos son ejemplos de funciones cuadráticas porque el valor de a es distinto de 0. Aquí es menos 3, aquí es 6 y aquí es 2/3. Cualquier valor distinto de 0 para que el x al cuadrado esté presente y por ende estemos trabajando con una función cuadrática. Vamos a pasar ahora a la representación gráfica de una función cuadrática. Primero, vamos a considerar que la forma completa, como ya lo venimos diciendo, es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, con la condición de que a debe ser distinto de 0. Ahora, como a debe ser distinto de 0, esta es la condición principal. Pero, ¿qué pasa si a es menor que 0? Si a es menor que 0, sí voy a tener una representación gráfica. Y la representación gráfica va a ser una parábola de este tipo, dirigida hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa con lo contrario si a es mayor que 0? Pues si a es mayor que 0 voy a tener una gráfica contraria, es decir, una parábola dirigida hacia arriba. Y miren, teniendo ya que una función cuadrática siempre va a representar una parábola, entonces podemos ahora hablar de los elementos que va a tener esta parábola. Primero, el elemento principal y del que hemos venido hablando la mayoría de clases, el vértice. ¿Qué es el vértice? Lo vamos a representar en esta parábola de aquí. El vértice es este punto un poco exagerado, pero es este punto de aquí. Al vértice lo podemos definir como el punto donde la parábola alcanza su punto máximo o su punto mínimo. En este caso es punto mínimo, ¿por qué? Porque está en lo más bajo de la parábola. Si lo ubicaríamos acá sería punto máximo porque está en lo más alto. Ahora bien, ya sabemos que es del vértice. Vamos a ver ahora qué es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta paralela al eje de las y. Esta recta, por lo general, siempre pasa por la coordenada x del vértice. Miren, tenemos aquí la representación con una línea verde entrecortada del eje de simetría. Pasa justo por el vértice cortando la parábola en dos partes iguales, ¿sí? Y la podemos definir de la forma que les dije en este momento. Tenemos también el dominio y el rango, como en toda función. Tenemos que calcular el dominio que corresponde a todos los valores que puede tomar el eje X y el rango o codominio que corresponde a todos los valores que puede tomar el eje vertical Y. Entonces, vamos a aprovechar esta gráfica y vamos a calcular el dominio de esta función. El dominio de cualquier función cuadrática siempre es los números reales a menos de que exista alguna condición. Y el codominio o el rango de la función de segundo grado depende de el desplazamiento que tenga en el eje Y. Es decir, miren, podemos observar que la parábola inicia aquí y se va para arriba. Acá abajo no toma ningún valor, por lo tanto, el codominio rango es el intervalo que va desde 0 hasta el infinito positivo porque se va hacia arriba. Muy bien, como otro elemento principal tenemos la concavidad, lo que hemos venido estudiando.
La parábola es cóncava hacia arriba si a es mayor que 0 o cóncava hacia abajo si a es menor que 0. Vamos ahora a revisar un ejemplo para identificar todos los elementos y además de esto graficar la función. El ejemplo dice así: representar la función f de x igual x al cuadrado menos 6x más 10 e identificar todos sus elementos. Primero, lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular el vértice. Recuerden siempre, el vértice, elemento principal. A partir del vértice yo ya puedo generar la parábola. Entonces, para el vértice las fórmulas tenemos que, para la coordenada en x es vértice en x menos b sobre 2a. ¿A qué me refiero con b y a qué me refiero con a? Pues a los valores que puedo tomar de aquí. En este caso a es 1, b es menos 6 y c es 10. Reemplazo. Vértice en x es igual a menos 6. En este caso, como es negativo, menos por menos más, 6 positivo, sobre 2 que multiplica el valor de a. En este caso es 1, 2 por 1. Sigo resolviendo. 6 dividido para 2 por 1, que es 2, 3. El vértice en x, la coordenada del vértice en x es 3. ¿Qué voy a hacer para encontrar la coordenada del vértice en y? Pues muy fácil. Únicamente reemplazar este 3 en la función. Es decir, tengo la función, en lugar de poner el 3, en lugar de poner la x, voy a escribir el 3. Es decir, f de 3 es igual a 3 al cuadrado menos 6 que multiplica 3 más 10. Por lo tanto, f de 3 es igual 3 al cuadrado 9, menos 6 por 3 menos 18 y más 10. Finalmente, f de 3 es igual a 1. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son 3,1, 3 para x y 1 para y. Es recomendable, además de encontrar el vértice, encontrar dos puntos adicionales para generar de una forma correcta la parábola. ¿A qué me refiero? En x el vértice es 3. Voy a encontrar el valor de la función 2 puntos antes y 2 puntos después. ¿A qué me refiero? Dos números antes del 3 está el 1. Entonces, primero voy a calcular f de 1. F de 1, es decir, en lugar de todas las x escribo el 1. F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 10. Esto lo hago únicamente para tener dos puntos más y poder representar de una forma mucho más exacta la parábola. Continúo. Ya reemplacé todos los unos por las x. F de 1 es igual 1 al cuadrado 1. Menos 6 por 1 menos 6 más 10. F de 1, por lo tanto, es igual a 5. Y el otro par ordenado que tenemos es 1 para x y 5 para y. Ya tenemos dos puntos, vamos por un tercero. Como ya encontré dos puntos antes de la coordenada en x del vértice, entonces voy a encontrar dos puntos después. Si tenía el 3 y trabajé con dos puntos antes del 1, dos puntos después, pues el 5. F de 5 entonces es igual a 5 al cuadrado menos 6 por 5 más 10. Calculo esto. F de 5 es igual 5 al cuadrado 25 menos 6 por 5 menos 30 más 10. F de 5 por lo tanto es igual a 5 y tengo un segundo par ordenado que es 5,5. En este caso un tercer par ordenado. Una vez que tengo esos tres puntos puedo representar sin ningún problema la parábola y voy a tener esta representación gráfica. Podemos ver el vértice 3,1. 3,1 está aquí, 3 en x, 1 en y. Los puntos que obtuve, dos puntos antes, miren, 1, 2 con el 1. Con el 1 yo obtuve que la respuesta es 5, entonces 1,5. 1,5 y lo tengo aquí. Y con el 5 obtuve también 5, entonces 5 en x y 5 en y. Como pueden ver, uniendo estos tres puntos puedo obtener la parábola de una forma mucho más exacta y de esta forma tengo la representación gráfica. Lo que vamos a hacer ahora es identificar cada uno de los elementos de esta parábola que obtuvimos. Tenemos la parábola, que es lo que vamos a identificar, sus elementos. En primer lugar, el eje de simetría. El eje de simetría es x igual a 3. ¿Por qué razón? El eje de simetría corresponde a la recta que es paralela al eje de las y. Podemos ver, este es el eje de las y.
y esta recta es paralela al eje Y. ¿Por qué razón? Porque tiene una misma dirección. Entonces, x es igual a 3, ¿por qué razón? Primero, el eje de simetría o esta recta pasa por la coordenada en x del vértice. Podemos ver que pasa justamente por el 3. Entonces, la ecuación de esta recta es x igual a 3 y representa el eje de simetría debido a que divide en dos partes iguales a la parábola. Miren, pasa esta recta por aquí, la mitad de la parábola por acá y la otra mitad por acá. Divide en dos partes iguales a la parábola y pasa por 3, por lo tanto, x igual a 3. Vamos a continuar con la concavidad. En este caso es cóncava hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque el valor de a es mayor que 0. Podemos ver que aquí el valor que acompaña al x al cuadrado es 1. Y 1 es mayor que 0, sí, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y la gráfica lo demuestra así. Podemos ver que se abre hacia la parte de arriba. Vamos ahora a identificar el vértice que es el elemento principal y que hallamos como primer punto. En este caso el vértice es el punto mínimo porque está en lo más bajo de la parábola y tiene coordenadas 3 en x y 1 en y. Vértice 3 en x y 1 en y. Vamos a pasar a analizar el dominio de la función. Recordemos, en toda función cuadrática, mientras no exista ninguna condición, el dominio van a ser los números reales. Por otra parte, el rango o codominio de la función hace referencia al desplazamiento en el eje Y, los valores que puede tomar la función en el eje Y. En este caso, podemos ver que a partir de este punto empieza a tener valores en el eje Y la parábola, es decir, a partir del 1 hacia arriba, es decir, del 1 hasta el infinito positivo es el rango de esta función. Y bien, de esa forma queda resuelto nuestro ejercicio. Espero se haya comprendido la definición, cómo graficar una función cuadrática y sus respectivos elementos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.